Entonces, el día de hoy vamos a hablar de teretización, que es un término que tal vez no está acuñado en la literatura, pero que vamos a ver en el transcurso de la charla por qué lo llamamos así y la importancia del ligamento redondo para mejorar los resultados en la cirugía de cadera, tratando de que la estabilidad mejore. Al terminar la charla queremos definir la importancia del ligamento redondo, describir los procedimientos que en la literatura hay para el uso del ligamento redondo como estabilizador de la cadera y describir el procedimiento propuesto por el doctor Sarasa. ¿Cómo lo definí? Definí la teretización como un procedimiento de aumentación en cirugía de la cadera para mejorar la estabilidad intraarticular. Y justamente es que eso es lo que queremos, usar un ligamento que normalmente tiene esa función y usarlo para que esa estabilidad se mantenga. ¿Qué es el ligamento redondo? El ligamento redondo es, muchos lo han descrito en la literatura como un vestigio anatómico, pero nos daremos cuenta que esto de vestigio anatómico no tiene mucho. En realidad es un ligamento muy bien conformado que se inserta en la fobia de la cabeza femoral y tiene tres haces, un haz posteroisquiático, que es el más largo, y se une por detrás del cartílago lunado, dando ahí su inserción en el acetábulo. Hay un haz púbico anterior que también se une por detrás del cartílago lunado y está el haz intermedio que entra a la fosa cotiloidea y sigue hacia el fondo del acetábulo. El ligamento redondo entonces es un ligamento que tiene funciones vasculares. En el niño recién nacido tiene una arteria que va por el centro del ligamento redondo y puede llegar a suplir en el caso de que se produzcan lesiones de la circulación principal de la cadera, podría llegar a suplir en cierto modo la circulación de la cabeza del fémur. Pero tal vez esta no sea el, la función más, más importante del ligamento redondo. Realmente vemos que el ligamento redondo funciona como un estabilizador de la cadera, puesto que por su posición logra mantener esa cabeza del fémur en adecuada forma en el fondo del acetábulo. El ligamento redondo tiene una fuerza tensil que soporta hasta 45 kilogramos de fuerza y sus tres haces lo hacen más efectivo para lograr mantener estas fuerzas. Esta diapositiva para mostrarles cómo es el ligamento redondo que en la estabilidad, cómo cada vez que la cabeza femoral se mueve dentro del acetábulo, el ligamento redondo está colocado de tal manera que permite que la cabeza cambie de posición, pero sin ser un estorbo para el movimiento de la cadera. Entonces es un ligamento que está puesto anatómicamente en su posición para que no limite el movimiento de la cadera. Miremos qué dice la literatura acerca de la función mecánica del ligamento redondo. Este artículo de unos brasileros, donde lo que hicieron fue mirar cuál era la fuerza de tensión y qué movimientos se podrían ver alterados en el momento en que uno hiciera una resección del ligamento redondo. Lo que ellos encontraron es que cuando uno hace una sección del ligamento redondo, el movimiento que más se va a ver alterado es el rango de abducción-aducción. Y esto es importante porque si sabemos que en la displasia de cadera lo que buscamos es dar estabilidad a la cadera en estas posiciones, pues nosotros no queremos que ese ligamento redondo sea seccionado y nos ayude a estabilizar en esa forma. Este otro artículo del doctor Wenger, que es uno de los que más ha escrito acerca del ligamento redondo y del uso del ligamento en la estabilidad de la cadera, lo que hace es en un modelo porcino mirar cuál es la fuerza del ligamento redondo y en qué punto hay una falla de la estabilidad. Y lo que él encontró es que más o menos por encima de los 800 newtons ya se puede haber una lesión
del ligamento redondo, y principalmente la lesión que se va a ver es un desperfilamiento del cartílago en la zona de la fobia, donde está unido el ligamento redondo hacia allá. Sus uniones acetabulares son tan fuertes que no se van a ver lesionadas. La lesión que se va a producir entonces, como vemos en esta foto, es aquí a nivel de la fobia, donde se va a levantar el ligamento con el cartílago. Este otro estudio, lo que querían mostrar ellos es cuando uno quita el ligamento redondo, qué estabilidad se pierde en la cadera, y esto lo hicieron con un modelo impreso 3D, no son modelos vivos ni son anatómicos de cadáver, son modelos impresos 3D, pero donde hicieron una reconstrucción de la cadera con un ligamento redondo hecho con sutura de Vicryl, y lo que miraron en distintas posiciones de la cadera, si se rompía el ligamento redondo, en qué parte se producía mayor inestabilidad. Y lo que ellos encontraron es que el ligamento aumenta la estabilidad de la cadera en la rotación externa y a 90 grados de flexión, y cuando está en rotación interna lo hace en 20 grados de extensión. Entonces, miren cómo no es un vestigio anatómico, es un ligamento que claramente tiene una función de estabilidad. Lo otro que ellos encontraron es que si ese acetábulo tenía defectos óseos, la función del ligamento redondo aumentaba en la estabilidad y lograba mantener la cadera puesta cuando tiene defectos de las paredes que obligarían a salir la cabeza del acetábulo. Y este otro artículo que me parece muy interesante, y es revisar histológicamente qué es el ligamento redondo. Entonces ellos tomaron eh, ligamentos redondos de pacientes con esqueleto inmaduro que se habían llevado a cirugía por fracturas o por displasia de cadera, donde no se hacía el procedimiento de teretización, y miraban histológicamente de qué estaban compuestos los ligamentos, y lo que encontraron fue lo siguiente, que el ligamento redondo tiene tamaños vasos de distintos tamaños, que hablan de su función de vascularización, y que, si ya lo habíamos dicho, no es una función que logre suplir totalmente la vascularización de la cabeza, sí podría hipertrofiarse en el momento en que haya una lesión de las otras ramas, y podrían ayudar en algo a suplir esa vascularización. También encontraron que hay tejido osteocondroide, lo que habla de que es un ligamento que aumenta las fuerzas, tiene congestión vascular y hemorragia, tiene depósitos cristalinos basofílicos, tiene haces nerviosos, y eso que lo lleva uno a pensar que el ligamento redondo tiene la función de estabilidad, ya que es rico en colágeno y fibrosis, comparable al ligamento cruzado de la rodilla, que logra mantener esta estructura anatómica, y tiene una capacidad adaptativa en respuesta al estrés externo, porque, como se vio, tiene la capacidad de hacer respuesta inflamatoria y aumentar la celularidad condroide a medida que se ha visto afectado. Tiene función de propiocepción y coordinación fina, ya que tiene haces nerviosos y aferentes somatosensoriales que contribuyen al sistema de protección. O sea que, en cierta medida, el ligamento podría a mejorar la posición de la cadera, llegado el caso de que tuviera una lesión que la llevara a una inestabilidad. Tiene la función vascular, de la cual ya hemos hablado, y una función nociceptiva, ya que se encontraron haces nerviosos con fibras de dolor que protegen en la estabilidad, pues produciendo una respuesta de dolor cuando la cadera está inestable. ¿Y por qué es importante aumentar la estabilidad cuando hacemos una cirugía de la cadera? Pues dos cosas grandes. Primero, porque hay un reporte de reluxación entre el 1 y el 8% cuando hacemos cirugías de la cadera, donde no usamos ningún soporte o no le aumentamos la estabilidad. Y entonces, en este estudio de estos autores, lo que ellos encontraron, 17 pacientes, es que si se aumentaba la inestabilidad, lo que uno iba a encontrar era que el índice de Severin iba a estar aumentado,
o sea que se subluxaba nuevamente la cadera entre el 1 y el 8%, pero además encontraron que eso puede llevar a una necrosis avascular de la cadera por la misma inestabilidad. Entonces creo que es razón suficiente para buscar estrategias para mejorar la estabilidad de la cadera. En este otro artículo, donde se revisaron 34 caderas con un promedio de edad de 5.9 años y pacientes que se habían reintervenido por inestabilidad de la cadera, encontraron que de esas 34 caderas, 30 caderas habían reaparecido en un TONIS 3 y 4, se habían reluxado y con un promedio de necrosis vascular de 50% después del segundo procedimiento. Entonces creo que es un dato importante para pensar que si en el primer procedimiento podemos hacer todo para evitar la reluxación de la cadera, pues este es un procedimiento que nos lo puede ayudar. Miremos qué hay descrito en la literatura de usos. Bueno, este es otro artículo donde la discusión siempre ha sido de si el ligamento redondo realmente sí tiene que ver en la inestabilidad de la cadera. Y este es un artículo de, creo que son coreanos, que lo que encontraron en pacientes con luxación de cadera congénita con un TONIS 3 y 4, cuando los llevaron a cirugía, encontraron que el 18.6% de estos pacientes no tenían ligamento redondo. O sea, ellos llegaron a la conclusión de que tener ausencia de ligamento redondo es un factor de riesgo para tener una luxación de la cadera. Y, y en los pacientes que llegaron con un TONIS 4, el 78.5% no tenían ligamento redondo. Entonces es importante el papel del ligamento redondo como estabilizador de la cadera. ¿Y qué hay para hacer? Pues usted podría sencillamente hacer lo que se ha hecho por mucho tiempo, quitar el ligamento. Podría usar técnicas de tenodesis o técnicas de suspensión. Entonces miremos qué hay en la literatura. Esta es un artículo, Youssef, en Egipto, donde lo hacen por vía de los autores. Entonces se hace la reducción de la cadera, se libera, se busca el ligamento redondo, cortan en dos haces y hacen una sutura lado a lado del ligamento redondo, habiendo ya reducido la cadera dentro del acetábulo. Vamos a ver que muchas de estas técnicas donde se han usado aumentaciones del ligamento redondo, el, el abordaje que se ha usado es este abordaje por vía de los autores, ya sea el de Ponseti o el de Ludloff. Este es el otro, este es el descrito por Torode. Lo que hacen es igual, por una vía medial de los autores, se hace la liberación, se libera el ligamento redondo de su porción más medial, se limpia el acetábulo, se reduce y cuando ya está reducido lo que hace es una plicatura del ligamento redondo por detrás de ese ligamento transverso que debió haber sido seccionado, y ahí detrás del ligamento transverso donde se ha visto que se unen dos de los haces del ligamento redondo, allí lo suturan con, con suturas simples o supersuturas. Ellos que encontraron en este estudio, lo que encontraron es que en estos pacientes en los que se les hizo este procedimiento disminuía el índice de Severin, o sea, se reluxaban menos. Aquellos que se reluxaban eran aquellos donde el procedimiento se había hecho por encima de los 24 meses y tenían menos necrosis vascular. Quienes tenían mayor índice de necrosis vascular eran aquellos que tenían un TONIS 3 o 4. Este es otro estudio de los mexicanos, es muy parecido. Lo que ellos muestran es su experiencia con esta misma técnica por vía de los autores. Liberan el ligamento redondo y después de haber estabilizado la cadera y haberla reducido,
pegan el ligamento redondo al borde antero inferior del acetábulo. ¿Qué encontraron ellos? Que de 7 pacientes que tuvieron en el estudio, uno tuvo una complicación que fue una epifisiolistesis de la cabeza femoral, y los otros 6 pacientes no tuvieron ninguna complicación. Que como les decía Wenger, que es uno de los que más, entonces él antes de hacer su técnica hizo este estudio en porcinos, y lo que él buscaba era hacer una eh, sutura dejando el ligamento en su punto isocéntrico. Entonces lo que él cogió fue estos porcinos, les puso material eh, que se pudiera ver en la radiografía, y los suturó en el fondo con una perforación que se hizo en el acetábulo, y los puso con suturas y lo puso en el punto isocéntrico. Lo que él encontró es que tenían un bajo nivel de necrosis vascular y que lograban mantener adecuadamente la estabilidad. Entonces, después de eso, después de haber hecho ese estudio en porcinos, empezaron a hacer esta técnica en niños, y ellos tienen 2 versiones de la técnica. Una técnica donde la hacen por vía de los aductores, que la hacen para los pacientes con displasia de cadera sin ninguna otra enfermedad asociada. Entonces, igual, entra por vía de los aductores, limpian el acetábulo, lo resecan de su porción más medial, eh, y lo suturan al periósteo en el fondo del acetábulo por esta vía medial. Tienen otra versión, que es la que usan en los pacientes con espasticidad, con parálisis cerebral, donde lo hacen por una vía lateral, eh, porque en estos pacientes dicen que normalmente necesitan hacer cirugías del fémur proximal, entonces lo hacen igual, lo liberan también de su porción más medial, hacen todo lo que tengan que hacer en el fémur proximal, y aquí lo que cambian es que usan con una gubia, se comen en esa porción antero-inferior del acetábulo para escarificar un poco esa cortical, y de allí pegan el ligamento redondo. eh, lo que muestran ellos de resultados, entonces no hay necrosis, hay una sola necrosis vascular en estos 21 pacientes y no hay reluxaciones. ¿Qué otras opciones hay? Están entonces las opciones de suspensión. Este es un estudio en porcinos donde se usó supersutura colocado por un túnel a través del cuello femoral que salga por la fobia, y se fijaba al fondo acetabular. Lo que se encontró con este estudio en porcinos es que no se producían puentes fisarios, no había lesiones metafisiarias ni fisiarias, y aquí en la histología lo que uno logra ver, esta S es la sutura, esta E es la epífisis, la M es la metáfisis, cómo no se producen lesiones epifisiarias ni metafisiarias con el paso de la sutura. Entonces tal vez este fue el, el estudio que dio cabida a usar el uso de sistemas de suspensión o de supersuturas, que está este estudio del doctor Bernardo Cobo, donde usa un endobotón para hacer ese sistema de suspensión. Entonces lo mismo, cuando ya ha hecho la reducción, pasa una broca desde la cortical lateral hacia la fobia. Tal vez esto es lo único, porque uno ve en sus resultados que a veces esa broca sale muy por debajo, o sea, muy medial en la fisis, y no queda en un punto tan isocéntrico como uno quisiera. Pero lo que él hace entonces, igual pone esto, pasa un litinol, y allí pone este sistema de suspensión que es como un endobotón, y con esto hace la estabilidad de la cadera. Él tiene en este estudio 7 pacientes, no reporta necrosis vascular, no reporta trastornos de crecimiento ni reluxaciones. Por último, entonces les voy a mostrar la técnica descrita por el doctor Sarasa,
lo que tenemos es un procedimiento hecho por un abordaje Watson-Jones, que es como normalmente hacemos las caderas. Eh, el espacio Smith-Petersen, llegamos, encontramos la cabeza, vemos esa cabeza que está luxada con un ligamento redondo alargado, que normalmente eso es lo que encontramos, un ligamento redondo con una cabeza por fuera. Y lo que vamos a hacer en este paso es que vamos a retirar el ligamento redondo de su inserción en la fobia. Este ligamento redondo, entonces lo cortamos y lo suturamos con unos puntos de crack con Vicryl. Después hacemos una perforación empezando desde la fobia hacia la cortical lateral. Entonces pasamos con una broca lisa o canulada, una broca menor de 3 milímetros, 2,8. Hacemos esta perforación y después de haber hecho todo lo que hacemos en el acetábulo, que lo limpiamos, lo revisamos, vemos que ya no hemos quitado el ligamento transverso, hemos movido la cápsula, entonces ya vamos a reducir la cabeza y en el proceso de reducción de la cabeza pues vamos traccionando los hilos del ligamento redondo para que este ligamento redondo quede en el centro del cuello y al final logremos colocar esta cabeza dentro del acetábulo con este ligamento fijo dentro y lo fijamos a la cortical lateral, ya sea por puntos en el periósteo o si hemos hecho alguna cirugía del fémur proximal, lo que hacemos es que lo ponemos pegado a la placa que dejamos allí en la cortical lateral del fémur. Entonces lo que tenemos es una cadera estable con un ligamento redondo que está colocado en su punto isocéntrico y nos está manteniendo. Preguntas que uno se puede llegar a hacer con la técnica. Entonces, el riesgo que tiene de perforar la fisis, sí, pero ya vimos algunos estudios donde demostraban que pasar la fisis no tenía tanto riesgo de hacer lesiones fisiarias ni puentes fisiarios, entonces eh, esperamos que eso no pase. Eh, si el ligamento va a quedar como un restrictor estable y no, pues acuérdense que esto es un tejido orgánico y este ligamento no le estamos quitando ni su vasculatura, ni entonces este ligamento va a seguir creciendo en la medida que lo necesite. Como conclusiones, el ligamento redondo entonces es más que un vestigio, no sobra el ligamento redondo, debemos aprender a usarlo. Es un proceso válido para mejorar la estabilidad, la teretización. Hay distintos procedimientos descritos y usted puede realizar el que quiera, pero les traemos la propuesta de un procedimiento que pensamos que mecánicamente puede funcionar mejor y creemos que el punto anatómico disminuye las fuerzas externas y mantiene la adecuada movilidad de la cadera, como lo vemos ahí en los gráficos de Capaldi acerca de funcionalidad de la cadera. Pues nada, esto era lo que traía para hoy y esperamos preguntas.